tema y cambiamos al tema energético que nos persigue. Sigue la crisis, Luma se canta sin dinero y baja la intensidad de la poda de árboles y el desenganche. Vamos a ver de qué se trata. Una nueva polémica acaparó titulares luego de que ayer, en plena vista pública del negociado de energía, el vicepresidente de operaciones de Luma alegó, mientras era cuestionado, que las labores del despeje de material vegetativo en las líneas de transmisión habían sido detenidas por falta de liquidez. En las próximas 6 semanas estaremos completando cero, ya que no tenemos los fondos de efectivo para pagarle a los suplidores en estos momentos. De hecho, tenemos unas deudas significativas con ellos. Hoy el presidente de Luma, Juan Saca, reaccionó a estas expresiones, negando que el desganche estuviera paralizado. No se ha parado el trabajo. Si hay un problema de vegetación, lo estamos atendiendo. Pero no existen suficientes fondos, como el señor Burgermeister dijo ayer, para poder manejar todo el tema de vegetación. El SER de Energía, por su parte, indicó que el consorcio sí cuenta con los fondos y que el problema es administrativo. Ellos tienen dinero y los problemas administrativos o falta de controles en la gerencia, pues eso es un asunto al interior de la administración de Luma. Para este año fiscal, Luma tiene destinado 70 millones para ese propósito y en asignaciones federales que ya están obligadas, tienen sobre 100 millones. Entre tantas versiones, una sola cosa es clara: la controversia no ha terminado. Parece que no va a terminar. Con nosotros nuestro panel energético, el licenciado Luis Aníbal Avilés, expresidente de la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica, también el licenciado Fernando Gil, expresidente de la Junta de Directores de la Autoridad, y Héctor Rosario, exdirector de la Autoridad también. Saludos a los tres, gracias por estar acá nuevamente. Bueno, sigue Luma cantándose sin dinero, mientras la autoridad o el gobierno dice que sí, que tienen el dinero, están mal administrados. Ahora con el desenganche y la poda de árboles. Bueno, es claro que hay una disputa y la controversia está trabada. Y nosotros aquí, con las pocas noticias que salen, con la poca información, no podemos litigar el caso. Ya hay que ir a los tribunales a litigar esto y a buscar la verdad, porque recuerdan cuando en la Tribunal Federal, en el pleito de los barquitos, el gobierno dijo la verdad, que le debía dinero a Luma. Entonces ahora... O sea, están en una pelea mediática, unos tratando de sobrevivir. O sea, aquí el que manda es el gobierno. El gobierno no quiere un suplidor, tiene que salir de él. Yo lo he dicho aquí anteriormente. O sea, sencillamente, Luma ha hecho pocas cosas buenas y muchas cosas de mala administración porque es un neófito. Contratamos una compañía que nunca había hecho esto. ¿Qué se puede esperar? Pero en diciembre empieza el proceso para irse a Luma. Dicen que empieza el proceso. Sí, eso dice la poda es súper importante para las interrupciones. Dicho sea de paso, el 40% de las interrupciones ocurre por el vegetativo. Por lo tanto, habían 1.5 billones de dólares asignados por FEMA y que tienen un tiempo también de alrededor de 5 o 6, dependiendo de lo que hayan años para gastarlo. Eso no se ha gastado todavía. Han habido subastas que han traído compañías de Estados Unidos que han hecho movilizaciones para atender este problema y aparentemente alegadamente les han cancelado los contratos y no lo pueden hacer. Eso es un problema aún mayor. Definitivamente, y vemos como el mensaje pues choca, porque mientras hablamos y Luma dice que no hay dinero para la poda, y el gobierno insiste en que Luma se va, tenemos a la Junta de Supervisión Fiscal otorgando contratos y aprobando contratos multimillonarios a la matriz de Luma. Aquí hay dos cosas bien importantes que el país debe saber. Primero, por primera vez se está fiscalizando a Luma, 4 años sin fiscalización. Las P3 no fiscalizaban a Luma, ahora lo están fiscalizando. Y yo respaldo esa fiscalización que está haciendo. Y segundo, aquí está el Governing Board de diciembre del 2024. Luma no cobra. Tiene 948 millones de dólares, casi 1.000 millones de dólares sin cobrar. Claro, y todo el ingreso que tiene energía eléctrica para pagarle a Luma y a Genera lo tiene que gestionar Luma. Y si ellos no lo cobran, entonces ahí es uno de los problemas mayores, que se echen la culpa a ellos mismos. No hay otro. Los números no mienten, están aquí. Los números no mienten, pero el gobierno tampoco le paga. Le debe 80 millones también. Eso es lo que yo... Perdóname. Culpa tienen ambos. Perdóname. Culpa tienen ambos también. Entonces, pero la pregunta que quiero es la siguiente. Escúchame un minutito. Luis Aníbal dijo una cosa. El gobierno dice que le paga y ellos dicen que no le pagan.
Los números que trajo Josué Colón aquí demuestran que el gobierno le ha pagado el mínimo centavo, definitivamente. Lo que pasa es que, claro, pagando los salarios que ellos están pagando. Yo le dije a ustedes aquí hace más de un año que más del 70% del presupuesto de Luma, el 70% del presupuesto operacional que está en el negociado de energía, se utiliza en salario, perdóname, se utiliza en salario y en el pago fijo. 30% para todo lo demás. Claro que no va a haber enganche. Pero la pregunta, el país está esperando respuestas en concreto, ¿verdad? Porque hay alegaciones de Luma que no tienen razón y hay razones o planteamientos del gobierno que por lo menos que tampoco han dado la versión completa, ¿verdad? Particularmente esta de que se quejan de que no les cobran, pero el propio gobierno le debe 83 millones a Luma. Pero ahora lo que voy es lo siguiente, lo que nadie entiende es que aquí parece que hay dos políticas públicas y dos discursos distintos. Hay un discurso público, que lo vemos todos los días, como dice el profesor, que está en esta guerra incesante y tras bastidores, la Junta de Supervisión Fiscal acaba de firmar un contrato de 600 millones con la matriz de Luma, que es cuántas, lo que claro. Y nadie, entonces cualquier persona con dos dedos de frente sabe que si tú le firmas un contrato de 600 millones por 3 años, es que no se van a ir. Vamos a decirle la verdad. No se van a ir de ese contrato. Y el gobierno no dijo nada de ese contrato, se enteró por el periódico. Por supuesto que no. Entonces aquí hay un doble juego. Un doble público que nos están mandando comunicados todos los días y uno detrás que hay conversaciones, que hay negociaciones y que hay acuerdos donde la Junta, que es el que tiene la autoridad en ley, acaba de firmar un contrato y el mensaje que está enviando es no voy a salir de ello, al contrario, le estoy dando más responsabilidades por 3 años. Por lo tanto, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad? Sobre esa realidad. Es un proceso competitivo. Sobre esa realidad. Esos son otros 20 pesos. No sobre esa realidad vamos a hablar cuando regresemos de la pausa. Muy bien. El panel energético continúa porque esto está caliente. Calientísimo, pero usted quédese con nosotros, mire, tropiezo tras tropiezo con Mega Transformador, pero llega a su destino. ¿Cuándo comenzará a funcionar? Lo discutimos. Y último día de sesión en la legislatura, ¿qué proyectos se quedarán sin atender? Los detalles solo aquí en Jugando Pelota Dura. Usted no se retire.